Saludo a mi gente de YouTube. Gracias por estar conmigo en este momento donde voy a hablar un tema interesante. Quiero hablar de, ¿es bíblico hablar en lenguas? Vamos a ver qué nos dice la Biblia y por qué los cristianos, mayormente los pentecostales, hablan en lengua. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo en 1 Corintios capítulo 14 cuando exhorta a la iglesia de Corintio acerca de este tema que, por cierto, en algunos de los casos resulta un poco controversial? ¿Es bíblico hablar en lenguas? ¿Qué dice Dios cuando usted habla en lengua en público? Esta y otras interrogantes vamos a verla desde una perspectiva bíblica. Deje su comentario y comparta conmigo este tema que yo sé que será de gran bendición para usted y los suyos. Vamos. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Quise hacer este tema en vista de que estuve analizando un video en YouTube donde en un programa de televisión los participantes debatían este tema y ellos pusieron su opinión y me llamó la atención porque realmente se hizo poco uso de la escritura en lo que ellos expusieron. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Quiero hacer el tema no como un debate, sino como una enseñanza para que todos seamos edificados, para que aprendamos y para que podamos compartir lo que aprendemos con otros. ¿Dónde leímos? ¿A quiénes le habla Pablo? A la iglesia de Corintio. En el versículo 1 del capítulo 14 vemos que el apóstol Pablo dice: seguid el amor, un vínculo principal en el pueblo de Dios. El amor es una base, es algo que nos identifica como creyentes y como personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero él dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las personas que debatían el tema en el programa, según la exposición del joven, él dice que hablar en lengua no es un don. Sin embargo, aquí en el versículo 14 usted va a poder notar que el apóstol Pablo dice al principio, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en el versículo 2 es donde él menciona el hablar en lenguas. De manera que aquí, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo está mencionando tres dones: el amor, el hablar en lenguas y profecías. O sea, no analice temas si usted no va a la escritura, no ponga su propia opinión. Si nosotros vamos a emitir un juicio acerca de un tema, acerca de cualquier predicación que haya hecho cualquier hermano, cualquier comportamiento, yo creo que debemos de emitir juicio a la luz de la palabra. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. No se trata de una opinión personal o de que yo creo que es así o que debe de ser así. ¿Me entendió? Es la Biblia que nos habla y por ello nosotros obedecemos a Dios para agradarle en toda la trayectoria de nuestra vida espiritual. Porque el que profetiza habla a los hombres,
para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Señores, hay creyentes que están enseñando que el hablar en lengua carece de principios bíblicos, que es una falta de ética, que es un desorden, que se debe tener un comportamiento más adecuado, etc. Sí, tú entiendes que el creyente debe tener un orden. Ok, de acuerdo, pero Dios obra como Él quiere. O sea, no es un asunto de José de los Santos ni de ninguna otra persona. Es un asunto que es protagonizado única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Del hablar en lengua. Todo aquel que habla en lengua, señores, es debido a la manifestación del Espíritu Santo que es derramado en su vida. Ahora, si es así lo que le estoy diciendo, vamos a ver qué nos siguen diciendo los versículos siguientes. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 4? Que el que habla en lengua está hablando en un idioma extraño, es decir, no es conocido por los humanos. ¿Y por qué no es conocido por las personas? Porque es un idioma que es del cielo. Es decir, es el mismo Espíritu Santo que te pone a hablar en esa lengua, y cuando usted y yo la hablamos, entonces nos edificamos. Es decir, el Espíritu que nos hace hablar la lengua, ese mismo Espíritu nos edifica, nos fortalece y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. ¿Tengo yo que estar hablando en lengua a cada momento? Pues no. No se habla en lengua todo el tiempo. Es una manifestación que viene de repente. Es como algo que no está previsto. Algo que viene a tu vida y no está en tu agenda. Sino que tú vas al culto, adora a Dios, ¿verdad? Y de repente, pues, a través del Espíritu Santo, usted habla en lengua. Pero hay algo que quiero destacar, es que el hablar en lenguas tiene ciertas condiciones que se deben llevar a cabo. El apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de este don tan precioso que viene al creyente para edificar su vida, valga la redundancia, y para edificación de la iglesia. ¿Cómo edifica la iglesia? Sencillamente, cuando se habla en lengua y hay un intérprete. Cuando usted habla en lengua y hay un intérprete en la congregación, entonces esa persona le interpreta lo que usted está diciendo, y entonces la iglesia es edificada a través de lo que usted dice y la interpretación, porque vino con palabra de profecía. Vamos a ver si encontramos este versículo. Versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia sea edificada. En el versículo 5, amigo, hermano, usted que critica a los creyentes que hablan en lengua, hablar en lengua es bíblico, señores. La Biblia lo está diciendo ahí. El apóstol Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Es decir,
En otras palabras, me gozo cuando ustedes hablan en lengua. Es una bendición. Ustedes se fortalecen. La iglesia crece espiritualmente. Pero, siempre hay un pero, más quisierais que profeticen. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que profeticen? Bueno, porque él sabe que cuando se profetiza en lenguas, entonces la iglesia es edificada. Porque la asamblea entiende lo que está diciendo el exponente porque hay un intérprete. Es decir, si se habla en lengua en la congregación y no hay un intérprete, querido hermano, querido amigo, hay que callarse. Si usted empieza a hablar en la congregación y no hay un intérprete para que interprete lo que usted está diciendo, entonces dice la Biblia, haga silencio o háblala para usted y para Dios. Pero no está diciendo que el hablar en lengua, aquí el apóstol Pablo no está diciendo que el hablar en lengua no es bíblico. Señores, es bíblico hablar en lenguas. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Le decía que si se habla en lengua en la congregación, si no hay un intérprete, pues me callo. Así de sencillo. ¿Y por qué tengo que hacer silencio y callarme? Porque lo que estoy diciendo solamente me edifica a mí, pero la asamblea queda vacía, no entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Comprende? Mire lo que dice. En el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? El versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las profecías, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, si pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar ellos para edificación de la iglesia. O sea que el don de hablar en lengua, aquí Pablo lo que está diciendo que debe de ser usado para edificación de la iglesia, porque a través de la lengua pues una persona puede profetizar. Ahora, si él no la interpreta o no hay un intérprete en la congregación, esa persona debe de hacer silencio o hablarla para sí y para Dios. Vamos a ver si consideramos algunos otros versículos y vamos a ver cuál es el orden que el apóstol Pablo destaca para hacer uso de este don en la congregación. ¿Qué comportamiento se debe tener? ¿Cuáles son las pautas a seguir? Mire lo que dice. El versículo 27 dice: si habla alguno en lengua, ¿usted ve que es bíblico hablar en lengua? Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Oiga bien, o sea, hay un orden. 28. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. ¿Usted ve? ¿Usted ve que el hablar en lengua es bíblico? Pastor, ¿el hablar en lengua es bíblico? Usted que dice que carece de interpretación bíblica. Es bíblico, mire ahí, se lo leí. Búsquelo usted mismo, en 1 Corintios. El versículo 14, vamos a ver qué hace el hablar en lengua en el creyente que tiene al Espíritu de Dios, que es bautizado por el Espíritu de Dios. Hay algunas personas que enseñan
que el bautismo del Espíritu Santo y fuego se evidencia cuando la persona habla en lengua. Señores, no todos hablan en lenguas, pero sí, todos podemos ser bautizados en Espíritu Santo. Bueno, casi todos. ¿Qué le digo con esto? Que en la iglesia hay muchas personas que están bautizadas con el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Eso es un don que se manifiesta en el creyente para edificación de la iglesia y para edificación de sí mismo. Ahora, en el desarrollo de ese don en la persona se debe tener un orden. Yo soy de los que creo que si se está desarrollando un culto en una asamblea, en una iglesia, yo no puedo levantarme, ¿verdad?, y empezar a hablar en lenguas mientras se está exhortando un mensaje evangelístico o un estudio o una charla o una conferencia. No, yo debo de hablar en lengua así, pero en voz baja, hablarla para Dios y para mí. ¿Qué acontece cuando pasa esto? Sencillamente estoy hablando en un idioma que yo no lo entiendo porque hablo misterio para con Dios, pero mi vida, mi alma es edificada. ¿Comprende? Que es lo que dice la Biblia. Ahí donde leímos versículos 27 y 28, dice el apóstol que si no hay intérprete, cuando usted habla en la congregación en lenguas, entonces cállese. Haga silencio, tranquilo. ¿Y por qué? Sencillamente porque usted va a hablar y la iglesia va a quedar vacía. Entonces, bueno, está bien, está bien. Hemos sido criticados, bombardeados, los pentecostales, y en cierto sentido yo creo que tienen razón. ¿Y por qué? Sí, porque a veces, señores, hay actitudes en iglesia que no son las más adecuadas en el momento. Entiéndase, en el momento. Sí, creyentes que empiezan a hablar la lengua en el entonces, ¿quiere Dios eso? No. No quiere Dios que se hable en lengua. Sí, Él desea que se hable en lengua, pero en el orden de Dios. Entonces, en el versículo 19, el apóstol dice, o quiere decir, que el hablar en lengua no es lo más importante, ¿verdad? Se destaca que lo más importante es que tengan amor y que profeticen. Mira lo que dicen, pero en el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Lo ve ahí? O sea, no es que Pablo está descartando el valor que tiene el hablar en lenguas. Él está diciendo que tiene más beneficio cuando usted habla con entendimiento que cuando usted habla en lengua. A no ser que haya un intérprete. Entiéndase, le estoy hablando claro en la Biblia para que usted entienda que este don, el hablar en lengua, es bíblico y que es de gran bendición en la iglesia. El versículo 22. Así que las lenguas, escuche bien, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Escuche bien lo que está diciendo. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que el hablar en lengua debe de tener un objetivo principal. Glorificar a Dios, ¿verdad? Y que se profetice. Ok, si usted habla en lengua, háblela.
en el espíritu. Pero sería una gran bendición que los creyentes que hablan en lengua, Dios lo use en profecía. Porque cuando se habla en lengua y se profetiza, dice el apóstol Pablo, que la iglesia es edificada. En cambio, si usted habla en lenguas, ¿verdad? En la iglesia, en la asamblea, y no hay intérprete, entonces la iglesia queda vacía. ¿Y por qué? Porque no entendió lo que usted dijo. La iglesia lo entiende es a través de lo que le dice el intérprete. Ahora bien, ¿qué es un intérprete? Un intérprete es una persona que tiene el don de interpretar lenguas angelicales, lenguas del cielo, lenguas que no son de aquí abajo, hermanos. Pues el hablar en lengua, eso no es un idioma humano. Pastor, si usted lo interpreta desde una perspectiva humana o lógica humana, usted no lo va a entender. Es un asunto que es producido por el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué nos dice Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el que nos salvó, el que murió por usted. Vamos a ver, San Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pastor, use la Biblia. No interprete ese don según sus propias opiniones o que usted cree que debe ser así. Mire ahí lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Comprende? Que no es un asunto de emoción, ni para que me vean, ni para que crean que yo soy el más espiritual. Señores, no se trata de eso. Es más, si usted no entiende algunas cosas con relación al tema, mejor haga silencio. No emita ningún tipo de juicio, ¿verdad? Contra un tema que es tan decisivo. Porque hablarse de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, es una obra honrosa, santificadora, edificadora, que inclusive yo creo que juega un papel muy relevante e importante en el plan de salvación en los creyentes, porque nos ayuda de una manera u otra a santificarnos, a vivir apartado del pecado que nos rodea y que a diario nos bombardea. Quise hacer este tema porque yo sé que va a ser de gran bendición. Y aquellas personas que a lo mejor tienen lagunas, ¿verdad? Que no entienden la postura de algunas personas que a lo mejor no lo entienden, porque a lo mejor no son bautizados, hermano. O quizás no tienen esa armonía, esa profundidad con el Espíritu de Dios para entonces estar firme y creer lo que la Biblia dice. En otras palabras, si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios dentro, que nos guía, que nos dirige, que nos instruye, que nos revela la palabra de Dios, no vamos a entender el tema. ¿Verdad? Tampoco estoy diciendo que las personas que tienen una postura diferente no tienen al Espíritu. No estoy diciendo eso. Sencillamente estoy diciendo esto porque mientras más plenitud del Espíritu usted tiene, más confianza usted va a tener en el tema.